regreso con más de esta entrega de En Directo con Lady. A continuación vamos a conocer a nuestro invitado de la noche, ya que le prometo que nos trae muchísimos conocimientos. Adelante. Plutarco Arias nació en la provincia de Santiago en el año 1958. Se graduó como doctor en medicina en 1982 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y se especializó en neumología en Madrid, donde también fungió como vicecónsul de la República Dominicana. Desde 1987 trabajó en el Hospital Presidente Estrella Ureña, siendo jefe del servicio de neumología desde el 2011 hasta el 2017 y coordinador de salud para las 14 provincias del Cibao desde 1998. Como educador fue profesor titular de cátedra de neumología durante 20 años. Fue socio fundador de la Clínica Unión Médica del Norte y ocupó cargos destacados en asociaciones médicas, como la presidencia de la Sociedad de Neumólogos del Norte y del Colegio Médico Dominicano Filial Santiago. Entre otros, en el ámbito público, se desempeñó como subsecretario de Salud Pública para la región norte, impulsando la reconstrucción de varios hospitales. Además, es presidente y fundador del Instituto Neumológico de Apnea del Sueño y ha participado activamente en investigaciones internacionales. En agosto del 2020 fue designado ministro de Salud Pública y Asistencia Social, liderando esfuerzos contra el coronavirus y la mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud. Para nosotros es un placer tener una persona con una capacidad, un galeno 1A. Bienvenido. Muchas gracias, Lady. Gracias por esta oportunidad de llegar a todos nuestros amables televidentes y saludos para todos. Así es, háblenos un poquito de usted, de dónde vienes, aunque ya conocimos un poco de su biografía, pero cuáles son sus orígenes, cómo fue su infancia, a qué se debe el profesional tan capacitado que tenemos hoy. Mire, en principio yo nazco en Santiago, realmente en el Hospital Cabral Ibáez, pero vengo de un campo, en ese momento una sección que se llamaba Las Palomas, de Licey al medio. Eso está entre Santiago y Licey. En la entrada justamente del Colegio Núñez Molina. Vengo de una familia de muchos profesores justamente y muy cerca del Seminario San Pío X, una fe increíble de mi madre, de mis padres. Mi papá lo pierdo a los 8 años y después de eso pues logré encaminarme, recibí el apoyo de todos mis hermanos. Yo soy el número 10 de 10 hermanos, el número 10. O sea, 5 varones, 5 hembras. Me tocó a mí el último. Y realmente me dio la oportunidad de seguir desarrollándome en términos escolares, en términos sociales. Yo participaba en los clubes infantiles, desde los 8 años ya era presidente de un club infantil. Eso me ayudó a forjar un liderazgo, me dediqué mucho a la oratoria en ese tiempo, no sé por qué, me gustaba muchísimo. Realmente desarrollé un buen nivel de conocimiento en ese sentido, en lo que era literatura, filosofía, letras en términos generales, y realmente eso es parte del proceso. Ahí seguí desarrollando mi juventud, luego llegué a la mayoría de edad. Antes de llegar a la mayoría de edad fui a Estados Unidos, iba todos los veranos a Estados Unidos y trabajaba en una bodega de algún familiar, trabajaba en bodega, trabajé en áreas de textiles, trabajé en áreas de cerámica, o sea, yo hice todos los veranos. Me iba del bachillerato hasta la universidad. O sea, yo me pasé en eso viajando unos 10 veranos consecutivos, 10 años, yendo a esos lugares. Llegaba hoy, ya tenía trabajo al otro día en la mañana. Y salía de allá hasta el día antes de trabajar. Ahí tenía unos primos que me ayudaron, colaboraron bastante conmigo. Mi cuñado Rafael Ureña, que no puedo olvidar, que tengo que mencionarlo aquí, está bien, está vivo, y mi hermana Beatriz. Y esa gente me ayudaron muchísimo cuando yo iba a Estados Unidos. Me buscaban el espacio para que yo tuviera ese momento especial. Después el mundo me fue dando calor, ayuda. Llegué a la juventud siendo presidente del club. El primer presidente que repitió 2 veces en un club
en Las Palomas, que tiene un club que duró unos 60 años de fundado, hasta el año pasado, que ha ido desapareciendo, porque el local se lo donamos nosotros mismos hasta al Ayuntamiento de Las Palomas pasado, que por cierto no se ha hecho nada, lo donamos para que hiciera una funeraria local, porque ya estaba sin uso prácticamente. Y eso es parte de lo que hemos hecho en la vida. Esa parte juvenil se desarrolló en mí en términos de mucha actividad social, muchos clubes. Dirigí un grupo de poesía coreana y teatro durante esos tiempos difíciles de los años 76 hasta el 82. Duré 6 años dirigiendo el grupo de poesía coreana, del 74 más o menos, 75. Ya estaba en el club de presidentes 75. Y realmente eso me dio un poquito de desarrollo más entre los clubes de toda la comunidad. En la Federación de Clubes de Santiago estuve con Apolinar Ramos, mi querido amigo, para recordar a algunas de la gente. Y eso me permitió, que era la Pascua Juvenil anual en el Seminario San Pío X del Licey, que íbamos con mucha frecuencia todos los jóvenes, nos juntábamos el día sábado de resurrección, que concluíamos después de un día de trabajo bastante agitado y de dinámicas de grupos. Terminábamos en una misa a las 7 o las 8 de la noche, y así se desarrolló el tiempo mío alrededor de la juventud. Yo dirigí muchos reinados, muchas amigas que teníamos compitieron para reina, incluyendo hasta mi esposa, me recuerdo. Y entonces eso nos permitió conocernos más, y después me dio la oportunidad de caminar en el mundo como profesional de la medicina. Ya en el 82 me gradué, inmediatamente yo me gradué. Yo había dirigido la campaña del doctor Salvador Jorge Blanco, orgullosamente lo digo, porque la gente se le olvida y la gente nada más quiere hacer juicios de valores equivocados muchas veces. Y yo me pongo a ver, incluso estoy leyendo el libro de Jorge Blanco y yo, de Negro Vera, donde él habla de esa persona que él entendía que era un hombre ejemplar, inmaculado en ese momento, pero bueno, las cosas no le ayudaron tanto, sobre todo en la parte política. Y quiero decir en términos muy claros que en ese momento yo dirigí la campaña de Jorge Blanco en el municipio de Licey, desde el 1979 al 82, siendo un bebé prácticamente, tenía 19 años, me gradué a los 23 años, y ya a los 24 años, todavía no había cumplido los 25, el presidente Jorge Blanco, recién graduado yo, me nombra director del Hospital Estrella Ureña. Yo le digo que yo no puedo, que ni me interesa tampoco, porque yo lo que soy un recién graduado y que no iba a enfrentar esa situación tan difícil con gente mucho mayor que yo, que hasta por el respeto que te puedan ir teniendo. Pero yo me gané el respeto con el tiempo, para que tú veas lo que es la vida. A mí todo lo que sea el sector médico me respeta, el sector salud, las enfermeras, los analistas, todo. Tengo una relación muy sólida con ese grupo, con esos grupos del sector salud en términos generales. Y después de eso, cuando dije que no, me quedé trabajando en el Hospital Cabral Ibáez, en el Hospital Estrella Ureña como pasante, y de ahí el presidente Jorge Blanco me dice: vete, no te vas a arrepentir, vete al Hospital Estrella Ureña, que te voy a... Y al año siguiente, entonces ya cuando en 1983 me reciben en Madrid, España, en la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax, ahí me hago neumólogo, ahí tuve una ascendencia muy importante con profesores. Me permitieron desarrollar 5 trabajos publicados a nivel internacional en ese momento, que no era fácil. Hice una relación con el doctor Álvarez Salas, que era el presidente de la Real Academia de Ciencias de Madrid y de Asturias, o sea, de la Real Academia de Medicina de Madrid y Asturias. Una persona que nos ayudó bastante a los dominicanos. Llegamos allí, el desarrollo mío en términos personales fue muy bueno. En términos de lo que es la dirección de docencia del hospital donde estuve en la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax, fue muy buena con el doctor Enrique Úbeda Martínez. Ese me encaminó, me dio la mano, amigas, terminó siendo mi amigo hasta que Dios lo llevó de este mundo hace unos años. Mantengo esa relación con mis profesores, todavía voy a España todos los años y los llamo, los busco, nos juntamos siempre a almorzar, a ver cómo va el mundo alrededor nuestro. Después me tocó ir al Hospital Militar del Aire. El primer dominicano que pasó por un Hospital Militar del Aire siendo civil en España fui yo. Y entonces me dio más oportunidad. Espérate que recuerda que Jorge Blanco me nombró vicecónsul de la República en ese momento también. Yo estaba en España, en la República Dominicana. Y en 1986 yo tenía apenas 24 años en ese momento. O sea, me faltaban para cumplir los 25 cuando él me nombró. Y realmente me sentí muy cómodo, puedo decir así,
Después vine en ejercicio profesional y ya entré al Centro Médico Cibao. Después me desarrollé bastante en lo que eran los procesos gremiales, en términos del gremio de la Asociación Médica de Santiago. Fui un presidente que hizo de todo histórico en ese momento en Santiago, reconstruir el local, reconstruir la cancha, reconstruir el play de softball, construir 6 oficinas para diferentes especialidades, un restaurante. O sea, dejé todo listo, pero eso después lo vendieron. Yo digo que lo que falsificaron la firma de Dios lo vendieron, porque no se ha sabido más del local de la Asociación Médica de Santiago, excepto quizá el dinerito que le devolvieron a los Corominas, que fue que el doctor Coromina que había dado esa tierra, esos terrenos bastante amplios, por cierto, una gran cantidad de terrenos, que lo usábamos nosotros. Ahí desarrollé mucho lo que era el proyecto deportivo también en esos tiempos. Yo estuve dirigiendo un equipo que se llamaba Los Galenos, que nos vamos a juntar justamente el próximo sábado, el 15. Y yo dirigí ese equipo, yo gané 20 torneos. Nosotros éramos un grupo, teníamos uno de los equipos de softball más temibles del país, sobre todo a nivel profesional. Y eso nos permitió como ir incrementando más el liderazgo nuestro en un momento dado, y la parte personal, que me dio quizá espacio. Yo recuerdo que antes de eso yo estaba inmiscuido hasta en un programa de televisión en el Canal 55 que iba todas las semanas. Yo iba con el doctor Burnigal, que en paz descanse, el doctor Romeo Burnigal, y hacíamos ese programa todas las semanas. O sea que era un programa de salud. Y todo ese tipo de cosas se han ido dando alrededor mío. El desarrollo gremial. Fui el primer vicepresidente de la Asociación Médica Dominicana cuando Waldo Suero fue presidente la primera vez. El amigo Waldo Suero, que ustedes ven mucho ahí por ahí. Sí. Que ahora no estamos tan de cerca como antes. Después, no estamos tan de cerca como antes, porque después que yo fui ministro de Salud, que estuve muy cerca de ellos, le di los espacios, que el presidente lo entendiera y entendiera el sector salud y le buscaran 3 o 4 aumentos, salario, pensión digna. O sea, el que no tenía salario completo se le llevó a 50,000, el que no tenía de pensión, el que no tenía salario completo en términos de lo que era, o sea, cuando tú ganas 150,000 pesos, 2 salarios, se le unificaron, se le dieron todas esas concesiones al sector médico, siendo yo ministro de Salud. Después de eso, me tocó, yo recuerdo que esa vez le dijo Waldo que era defender a las enfermeras al presidente Abinader, y Abinader le dijo, no, pues yo las enfermeras las defiendo yo, tú no. Y entonces todas esas cosas han ido pasando alrededor mío. Después me tocó la parte más difícil de mi profesión. Realmente, antes de eso, nos fuimos a Unión Médica ya, justamente cuando te hablaba del softball, el doctor Sergio Guzmán, que es el ideólogo fundador de Unión Médica, una persona que yo le agradezco muchísimo y que tenemos una relación de amistad de 1979, cuando nos conocimos en la casa del doctor Salvador Jorge Blanco, estando los dos muy jovencitos, y todavía mantenemos esa relación. Y después me dice a mí, pero vamos a, tú tienes que ir a la Unión Médica a trabajar con nosotros. Y yo, no, yo no. Sí, vamos a hacer proyectos, a echarlo para adelante. Tú eres una persona importante. Que no me interesa. Ya yo voy a dar una cantidad de pacientes en el Centro Médico Cibao muy importante. Y ahí, bueno, me convenció, nos llevó, me dijo, tráeme 100,000 pesos prestados, me recuerdo que me dijo a mí. Y yo se lo llevé. ¿Y por qué tú quieres dinero? Estamos un dogado de softball, se lo lleva a la oficina. Ya usted es miembro de Unión Médica, el proyecto que estamos empezando a hacer. Realmente, cuando ese estaba el proyecto en cierne, se mandaba el hoyo ahí, cuando empezaban a hacerse que había mucha agua, recuerdo. Y entonces eso me dio la oportunidad de continuar desarrollándome, porque yo quiero reiterar aquí, a veces a la gente se le olvida y cree que nosotros somos un grupo de 42, pero el fundador, el ideólogo de esa institución se llama Sergio Guzmán, con un grupo de amigos que estaban en el materno, como él, que estaban el doctor la doctora Ligia Esteve, el doctor Humberto Lizardo, el mismo, que eran muy amigos de Sergio todos, el mismo doctor Nelson Torres, que el otro día vi que salió, que decía como que era el ideólogo de esa institución es Sergio Guzmán. Aglomeró ese conglomerado completo, nos juntó a todos, a gente con mucho. La idea principal sale de él. Y quizá la ejecución de la idea principal, vamos a decir, no la idea principal, la ejecución de la idea es de él. Y así sucesivamente logramos desarrollar el proyecto que ha sido el más exitoso del país, irrepetible en América Latina. O sea, con lo que hemos hecho nosotros, ahí
Después de eso, quiero decirte que antes del proyecto Unión Médica, ya yo me había inmiscuido en tantas actividades sociales, económicas, políticas. Ya yo había, en el 2000-2004 fui viceministro de Salud, me tocó llegar al viceministerio de Salud Pública, porque tengo que volver un poquito para atrás, si quieren saber más de mi biografía. Y yo fui que me encargué de unos hospitales que habían empezado solamente el gobierno anterior, que por decisión del doctor Sabino Báez, tengo que reconocer esa parte, porque la gente se le olvida todo aquí en este país, sí. Hay que recordar. Y entonces me dieron la oportunidad de que yo empezara a pelear con obras públicas, que nos dejaran abrir eso, terminar los hospitales. El presidente Hipólito Mejía me nombra viceministro de Salud, me ayuda a que terminemos los hospitales. Yo recuerdo que yo nombré el personal de ese hospital, de los hospitales, porque yo lo abrí sin presupuesto. Y el ministro de Salud, que era Sol de Vila en ese momento, me dice, bueno, yo no, ¿cómo tú te vas a hacer para pagarle a esa gente? Yo lo nombré a todos. Creé 229 plazas de médicos y 229 plazas de enfermería y 240 plazas de médicos en la región entera. En ese tiempo, cuando hacía tiempo no se creaba una plaza de enfermería. O sea que yo, y después entonces me encontré con el hospital Arturo Grullón en ruina, desbaratado, estaba en la consulta en el Palacio de los Deportes. Ahí terminamos ese hospital, le pedí al presidente Mejía que nos ayudara, que nos diera una participación importante para nosotros hacer posible que eso se terminara. Me fui con la emergencia del Cabral Ibáez, que también estaba en ruinas. Me fui después con los 4 hospitales periféricos, Don Pedro, o Monte Adentro, como quiera llamarse, en Sánchez Libertad, Bellavista y Cienfuegos. Hicimos esos hospitales, nombramos al personal. Y yo recuerdo, cuando yo vi a aquella gente, yo recuerdo mucho a mi amigo Esteban Rosario, que nos ponían, esta gente sin cobrar, protestando, 3 meses, 4 meses, al cuarto mes, entonces logré hacer un acuerdo con ellos, le voy a pagar la mitad del salario. El presidente Hipólito Mejía dio una cuenta que se llamaba 1401, ¿te recuerdas? No sé si tú te recuerdas de eso, tú eras muy joven quizás. Sí, y entonces el presidente Mejía me da los recursos para que yo lo fuera pagando a la mitad de ellos, hasta que llegara enero el nuevo presupuesto. Entonces el nuevo presupuesto incluyeron esos hospitales, empezaron a cobrar normalmente, yo le pagaba por aquí con lo que el presidente Mejía me iba dando para que yo fuera pagándolo a todo el personal. Y realmente lo que hicimos, bueno, nos dieron dinero, no nos daba para todos, lo repartimos, le fuimos dando la mitad, 3/4 después, y subimos al final, cuando llegó enero ya cobran su salario completo. Realmente fue un poquito difícil, pero nos dio la oportunidad de desarrollar ese proyecto, esos proyectos, que si esos hospitales periféricos no existieran aquí, también vuelvo y te digo, el doctor Sabino Báez, que fue el ideólogo en principio de eso, posiblemente nosotros no tuviéramos una salud muy descalabrada en términos privados, en términos públicos en Santiago. En términos privados somos la meca del país. El ROMS, que surge después de Unión Médica, nosotros éramos abanderados en ese momento de la seguridad social. Si este país no tuviera seguridad social, tú te imaginas cómo la gente... Yo recuerdo cuando los profesores, a mí me tocaba, yo era el médico de los maestros de Santiago y de la región, y llegaban de Montecristi, donde fuera. Cuando la gente había que internarla aquí, que no era maestro, habían que empeñar la televisión, vender la casa, o sea, muchas veces, ¿no?, se vio eso. Después que llegó la seguridad social, que todo el mundo tiene un seguro social que le cubre 1 millón, lo que sea, al fin y al cabo tú puedes resolver una neumonía sin problema, te sobra dinero, te sobran para los gastos. Es una neumonía ahora que sale costosa ingresarla. Sin embargo, cuando tú veías aquello era calamitoso. Y ese desarrollo, incluso del sector médico, el sector salud, económicamente, le ha permitido desarrollarse, aunque nosotros lo critiquemos y veo que vivimos criticando, pero si a ti no te gusta trabajar, a ti no te gusta ver 2 pacientes al día, no puedes pretender ganar dinero. No. Tú tienes que ver 30 pacientes al día para que tú tengas dinero de más, haga lo que tú quieras, cambie tu vehículo cuando tú quieras, tenga una buena residencia y viva normalmente confortable. Eso es lo que hay que hacer para trabajar, hay que trabajar. Y ayer lo comentaba con el doctor Sergio Guzmán justamente, digo, oye, que la gente no quiere trabajar. Él va a mi consulta y dice, pero tú estás viendo loco. Cuando entrevisto a esta gente que están ahí, digo, bueno, son mis pacientes. Pues tú todavía estás trabajando tanto, yo no soy tan viejo, digo yo relajando, bueno. Dice, pero no, pues tú no. Entonces cuando nos pusimos a hablar, de la seguridad social, y gracias a Dios el proyecto Unión Médica, que es el ejemplo en América Latina, en facturación y en todo, y en pago de impuestos también. Somos los número 1 en el país. Entonces, o sea que ni andamos mendigando y que nos regalen una exoneración de un equipo, ni mucho menos, como muchos centros que son privados y son públicos, no en Santiago, no, en la capital se da mucho eso,
de lo cual te puedo decir que en un momento el presidente me dijo a mí, siendo yo ministro de Salud, oye, eso es como que no estoy muy de acuerdo que le estamos dando dinero al sector privado, al sector público, supuestamente que es público, pero es privado, y le están cobrando a la gente, y realmente eso es así. Nosotros vivimos esa parte, son gente con mucha, de la parte avanzada, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, están bastante avanzados, pero en términos generales el gobierno tiene que suplir de todo y en general de todo. Entonces, son centros que están ahí también. Nosotros somos la meca del país en servicio de salud en este momento, Santiago, y nos sentimos orgullosos de eso, de haber sido parte, contribuido en eso bastante. Y quiero decirte a ti que incluso los hospitales periféricos de todo Santiago, de todos los municipios, nosotros los reconstruimos en ese momento. Yo era viceministro de Salud 2000-2004. Pasó el tiempo, me tocó dirigir la campaña, ser el jefe de profesionales de todo lo que era el Cibao entero durante un tiempo. Después fui jefe de campaña de Luis Abinader en 2016, cuando ahí perdimos las elecciones. Fui jefe de campaña en el 2020. Había sido jefe de campaña de Miguel Vargas Maldonado también a nivel nacional. O sea, y después en el 12 fui el subcoordinador nacional de campaña de Hipólito Mejía, que Danilo Medina le ganó las elecciones, aquella famosa, media cerrada, supuestamente. Y entonces me tocó esa vez también ser el coordinador nacional, el coordinador de la región del Cibao y del área de seguridad social de ese momento. O sea que estaba involucrado en todo el proceso. No llegué a posiciones porque me las regalaron, no, me las gané. Yo conozco, cuando yo enfrenté el COVID en este país, era porque yo tenía un equipo nacional diseminado. Y yo me reunía. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Ah, perfecto. Continuamos con más de esta entrega de En Directo con Lady. Señores, aprovechando al máximo, sé que hay muchísimos temas que vamos a dejar de tratar, pero eso será en una próxima entrega. Por lo que nos queda de la hora, vamos a avanzar. Durante la pandemia le tocó asumir el reto. ¿Cómo fue el proceso? Yo le prometo ser lo más corto y conciso posible. El reto de la pandemia me tocó apoyar al jefe de campaña de Luis Abinader en el 20. Cuando llegó la pandemia, quien le sugirió al presidente Danilo Medina y le pedimos fue el sector salud nacional que yo dirigía. Esa comunicación de solicitud al presidente Medina que cerrara el país en marzo 20, la hicimos desde acá, desde Santiago, y nos reunimos en la capital haciendo la solicitud formal. Nosotros nos reunimos con el presidente Abinader por Zoom 2 y 3 veces al día. Y yo incluso me tocó, los primeros pruebas de anticuerpos que llegaron al país, que no la manejaba el sector oficial del gobierno, la trajimos nosotros como futuro ministro de Salud. Yo no pensaba que iba a hacerlo, pero ok. Pero yo trabajé con el presidente Abinader haciendo esa campaña. Recuerdo que el presidente Abinader nos dijo, bueno, Parisa, tú busca el dinero, Plutarco se encarga de colocarla y traerla, y ya yo la saca de aduana. Al final no me querían ni dar, no la saca de aduana. Tuve un último problema. Después, pero yo tenía un equipo nacional de trabajo en salud, señores, que es envidiable. Todos esos directores provinciales que se pusieron, y los puse a trabajar tanto. Entonces, ¿cómo yo enfrenté eso? Después que yo tenía ese ejército en mis manos, preparado, y ya con reuniones constantemente por Zoom que hacíamos permanentemente, logramos con ese gran esfuerzo reconstruir este país. Nosotros nos enfocamos, nosotros teníamos en un momento reuniones de 8 horas, 2 veces a la semana con el ministro de Turismo, el amigo David Collado. En ese mismo momento el presidente nos convocaba diario en la tarde a ver los resultados y en la mañana también. Nosotros íbamos al Palacio 5 veces al día porque también teníamos que recibir ayudas que llegaban de Alemania, de PCR, de etcétera. Pruebas de PCR, de pruebas de test de medicamentos para los pacientes de Alemania, de Estados Unidos, de todos de la ID, de todo el mundo. Nosotros tuvimos espacio para hacer maravillas, hay que decirlo, de China, de Corea, nos llegó ayuda. Nosotros tuvimos ese gran espacio. ¿Por qué? ¿Cómo logramos eso? Nosotros concatenamos ese gran esfuerzo. Cuando nosotros llegamos al ministerio, a mí me recuerdo, nosotros duramos un mes entero reuniéndonos con un gabinete de salud que había creado el presidente en ese momento. De ahí nos reuníamos con los ayuntamientos del país, con los síndicos, vía Zoom. Pero nosotros estábamos en el hostal Nicolás de Obando, estábamos constantemente diarios reunidos de 9 de la mañana a 3 y 4 de la tarde. Cuando nosotros salíamos de ahí hasta las 5 de la tarde, aparecían entonces, preparándolo todo, aparecían entonces
todos los camarógrafos buscando con esos flash que te ponen tenso, en un momento que tú no tienes la respuesta ni estás autorizado a darla, pues estamos preparando toda la embestida. Nosotros nos comprometimos en ese momento a hacer 7.000 pruebas diarias y llegamos a hacer 12 y 14.000. Nosotros llegamos, se hacían 300 pruebas en el país diarias, 400. Cuando llegamos al gobierno no teníamos cómo hacer las pruebas porque no teníamos con qué. Tuvimos que pedirle urgente a China, a Europa, nos mandaron de China, recuerdo nos mandaron unas pruebas pero sin las pipetas para montar la prueba de COVID. O sea, el Laboratorio Nacional de Villo encontramos 15.000 pruebas tiradas ahí, no sabemos si los pacientes murieron, algunos están vivos, que no se habían hecho. El cruce de infecciones en el hijo por los aires acondicionados, a veces te daban positivo, hicieron negativo, hicieron positivo. Nosotros remodelamos completo el Laboratorio Nacional Doctor de Filló, hicimos un gran trabajo. Ahí estuvo una persona que yo le tengo que agradecer y mencionar aquí, que fue Octavio Medina, que me ayudó. Yo me trabajaba sábado, domingo, hasta las 12 de la noche, a las 1, a las 2. Y la gente no sabe esos secretos, esos héroes anónimos que estaban detrás de nosotros. El presidente tuvo un valor incalculable. El presidente nos llamaba a las 3 de la mañana todos los días, había que rendirle otra vez cuenta. Después que nos juntábamos a las 5 o a las 9 de la noche, ¿cómo terminó el día? Yo tenía que tener a las 12 de la noche todo lo que pasó, para cuando llegaba a casa, alrededor de las 11 de la noche, siempre llegaba, pues llegaba del palacio, reuniones, etcétera. Mejorar el país, llevarlo al turismo. Nosotros queríamos que el turismo regresara. Nosotros sabíamos que cuando regresábamos con el turismo del este solamente vamos a convertir 200.000 gente que estaba en su casa, iban a convertir otra vez trabajadores de hotelería otra vez. Y eso lo logramos con un esfuerzo extraordinario. Nosotros logramos, por ejemplo, las pruebas de PCR que llegaban de Puerto Plata, que se tomaban hoy en Puerto Plata, que tomaban en Mao, en Dajabón, Santiago Rodríguez, la de Santiago Rodríguez y Montecristi y Dajabón llegaban hasta Mao. De Mao no las juntaban todas, junta con la de Puerto Plata, aquí en Navarrete. Navarrete llegaban, hacían una sola ruta hacia Santo Domingo. Santiago era una parte sola. Después entonces cogíamos La Vega, Moca, juntábamos La Vega, Moca, Cotuí de allá, la región 8, Salcedo, y salíamos por la autopista para nosotros lograr hacer 14.000 pruebas diarias, fue una cosa tremenda. Cuando el presidente me decía, ¿y cuántas van hoy? Llegamos a 3.000, 2.000, 4.000, yo tenso. La tensión que me causó aquello a mí fue terrible. Ustedes me vean, a mí me ven hoy totalmente diferente. Las tensiones que se vivieron eran terribles, que el comercio tiene que mejorar. Ustedes me preguntan, ¿y cómo es posible que lográramos jugar béisbol en este país y vacunarle a los peloteros a la MLB y mandarlos vacunados y mandarlos con prueba PCR? Ellos, como dice Junior Nova en una intervención en la presentación de uno del libro, del documental del libro, dice, es increíble, la MLB lo que hizo fue darnos las gracias por lo bien que le tratamos a sus jugadores, lo bien que lo hicimos. Y nosotros, ¿por qué nosotros hicimos ese torneo? Ustedes dirán, pero yo soy fanático del béisbol enfermo, pero no fue por eso. Yo conocía la intríngulis del béisbol, se podían hacer, la disciplina que hay en el béisbol es muy seria, regia, cuando es profesional. Se podrían hacer trabajo con ellos cerrados, que jugaran. ¿Qué hacíamos con eso? Logramos que la gente empezaran a las 5 de la tarde los juegos de béisbol. La gente a las 5 de la tarde que salían de trabajar, las pocas fábricas que habían trabajando, se iban a su casa. En vez de quedarse en los lugares de las avenidas tomando y eso, se iban a su casa a tomar su trago, lo tomaban en su casa, no salían, y la expansión y la exposición al virus fue mucho menos en ese sentido. Logramos durante 3 meses mantener a la ciudadanía viendo juegos de béisbol de 5 de la mañana, de 5 de la tarde a 10 de la noche, después de las 10, después del toque de queda, nadie salía, después de las 7, las 8, las 9. Entonces, convertimos eso en una gran atracción para la gente por televisión. La gente estaba, con eso evitamos todos los problemas de depresión que llegaron, los problemas psiquiátricos, son muchos. Y entonces, todavía hay muchos, y mucha caída de pelo, y el mío se cayó porque yo tenía demasiado estrés y tensión mientras era ministro. El estrés y la tensión que se vivió en ese momento fueron difíciles. Cada vez que se presentaba un brote en un ministerio había que salir corriendo para allá. Cuando era un banco había que mandar a cerrar el banco y que la sucursal, entonces la gente hacía filas larguísimas. Ustedes recuerdan eso, la gente haciendo filas largas en los bancos. Porque si el banco de reserva se ponía el de la 27 de febrero, se tenía una gente con el virus, había que cerrarlo completo. Entonces había que irse a la Juan Pablo Duarte, hacía la fila larguísima, por ejemplo, por decirte el Popular o el Reserva, el que fuera. Entonces eso pasó muchas veces. Cuando yo le cuestionaba siempre al superintendente de banco, le decía, pero no me dejas hacer tanta fila a la gente. Así decía, ¿pero qué tú quieres? Un día me llama y dice, Plutarco, por favor,
tú no sabes lo que está pasando. Es que cuando yo cierro un banco, mando a que cierren un banco, es porque ya hay uno contaminado, 2 o 3, y ya empezó un brote ahí. Entonces eso se pasó. Nosotros hicimos un trabajo extraordinario, nosotros en lo que tuvo que ver con las mascarillas, el uso de mascarillas fue excelente. Compramos mascarillas a mejores precios que las anteriores. Yo digo que había que estar en la bota de Sánchez Cárdenas para reconocer eso. Lo reconozco y ojalá que lo pueda ver siempre cuando yo lo digo. Esta parte, oye, cuando esas mascarillas subieron a 400 pesos, una mascarilla que costaba 20 pesos dominicanos, subió a 400 y 500. Y yo recuerdo que aquí hubo gente, yo compré una mascarilla 520 pesos, cuando yo tenía mascarilla en paquetes una vez que yo lo usaba, cuando tenía una gente infectada con tuberculosis o algo, no lo usábamos siempre, a 20 pesos. Después me tocó después que yo salgo del Ministerio de Salud Pública, que hagamos aquel esfuerzo extraordinario para que las cosas caminen bien. Yo le dejé a mí me pusieron 15 mil millones más de presupuesto, es bueno que lo sepa eso el pueblo dominicano. Y de esos 15 mil millones yo le devolví al Estado 6 mil millones. Dije, presidente, no hay que gastarlo, porque hay que gastarlo. Yo recuerdo que Jochi Vicente decía, presidente, lo único que ahorra es Plutarco, el único ministro. Claro, al único que le habían puesto esa cantidad de dinero en presupuesto suplementario era a mí. Pero ese presupuesto suplementario yo lo supe administrar tanto que yo le devolví al Estado 4.136 millones que no lo usé, de eso que me pusieron. Tú me dirás, pero que los presupuestos hay que usarlos, no. Pero si estamos en una crisis porque hay que usar un dinero de más. Yo le devolví 1.050 millones que los dejé guardados para las vacunas. Y le dejé también 598, para que no se le olvide a nadie, y lo sabe mucha gente y lo tengo todo guardado, 598 millones de pesos para comprar utensilios de algodón, alcohol, etcétera, etcétera, para la puesta de las vacunas. O sea, cuando llegan las vacunas, el 17 yo salgo para Puerto Plata promoviendo las vacunas, Santiago, Puerto Plata, y llegué desde allá y me dieron la oportunidad. Entonces el presidente me dice que quería hablar conmigo. Le digo, mire, presidente, yo estoy muy cansado, bastante cansado. ¿Y por qué tú saliste para Puerto Plata a promover la vacuna? Yo soy el jefe del sector salud, yo soy el jefe del gabinete de salud. La jefa del gabinete de salud era la vicepresidenta, que nos ayudó bastante también, tengo que decirlo. Siempre fue un pie de amigo que estuvimos ahí con ella, nos ayudó bastante. Yo me involucré de tú a tú con la gente directamente. Yo me iba a todos los barrios de Santo Domingo a promover, antes incluso de que las vacunas llegaran, a promover la vacuna. Y entonces ya le dije que ya no me interesaba seguir, que cuando él entendiera que me sustituyera y ya se produjo esa sustitución, me dijeron que si quería renunciar, le dije que me quitaran, mejor, que iba a ser más elegante. Entonces así fue muy elegante. Recibí 4.584 visitas de WhatsApp en menos de 1 o 2 horas. Realmente me sentí halagado y realmente tengo que decirlo, gracias al pueblo donde quiera que me ve, me he convertido en una celebridad donde quiera que yo llego ahora, curiosamente. Es que es un héroe realmente. Entonces, donde quiera que llego, la gente dice, una foto con usted, doctor, una foto con usted, que yo cuánto, donde quiera que me mueva. Y realmente estos jóvenes que son camarógrafos lo saben, donde quiera que ellos se mueven, ven lo mismo. Y realmente eso me ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien. Me dio la oportunidad después de ser presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Te voy a dejar para que tú me sigas preguntando lo que tú quieras. Antes de eso, a raíz de todo este trayecto, sale el libro Trillando Caminos sobre el COVID-19, visión y perspectiva. ¿Cuál es el objetivo principal? Debí traerte uno a ti. Ay, sí. Pero no, me lo debe. No te lo debo. El objetivo principal fue describir lo que nosotros hicimse Ahí se describieron vivencias de los médicos, de los que trabajaron, algunos de los que trabajaron en los COVID. Hay 4 maestros de la medicina que escribimos en el libro. Estoy yo, que soy maestro de la medicina dominicana, también eso me correspondió, se dijo de meritorio de Santiago. Vinieron ambas. El Congreso de Nueva York me reconoció, el Congreso de New Jersey también, por separado, el de Miami. O sea, he encontrado todos esos espacios vividos y me ha hecho una gran satisfacción. Entonces, yo llevo 57 reconocimientos porque salí de ahí. Entonces, pero lo voy contando, 58 creo que van. Entonces, es interesante que esas vivencias que se describen en ese libro, tan interesante, porque es el único libro que está escrito con ese volumen, tiene 732 páginas, más la dedicatoria y eso, 732 páginas de todo el libro, donde los médicos que trabajaron ahí hablan de cosas extraordinarias. Por ejemplo, ahí está el doctor José Joaquín Puello, que dice que todo empieza en el sistema nervioso central. Tenía razón, un hombre meritorísimo, muy admirable, estuvo fajado con el COVID en ese tiempo. Yo recuerdo cuando yo fui a juramentar al doctor Puello, que después vi una foto en la UAS que estaba haciendo un reconocimiento y me pone
Digo, doctor, pues usted tiene que juramentarme a mí, yo a usted no, porque va a Plaza de la Salud. Después entonces me tocó con el doctor Sánchez Martínez, que también es maestro de la medicina, profesor meritísimo de la UAS. Habla de psiquiatría, de los problemas psiquiátricos y la depresión que causó el problema. Ahí está Mirta Gómez, que es una psicóloga de aquí de Santiago, después escribiendo también de eso. Están 4 médicos, uno que habla de los trastornos de sueño post-COVID, del doctor José Luis Carrillo, mi maestro de sueño. Eso también, no te he hablado de sueño, esa es otra parte que yo también hice una especialidad y mis hijos también son especialistas, tanto Anthony como María. Anthony es otorrino y especialista en sueño. María es neumóloga y especialista en sueño, y yo tengo el Instituto Neumológico del Sueño, que es parte de mi desarrollo personal y profesional. Me fui por el país entero, yo anduve 14 provincias del Cibao haciendo promoción al sueño en un momento, a la falta de sueño, a los problemas del sueño, y hemos logrado que la gente ya entienda esta parte de factor. Eso es parte de la cruzada que uno hace personal, en esfuerzo para que la gente entienda. No por beneficio personal, porque los beneficios personales son económicos, no son del otro mundo, pero sí la parte social, lo que tú involucras, la parte humana que tú involucras es muy importante. Para mí lo más importante, incluso para ser médico, es ser un gran ser humano. Esa es la parte fundamental. Tú puedes ser el genio que tú quieras ser, si tú no eres, la parte humana no la tienes y no te pones en el lugar del paciente, en el lugar de la gente, cuando ya que lo digo en un momento en la presentación del libro, o sea, tú no tienes sentido de estar en el sector salud. Entonces, esa es una parte muy importante. Y te voy diciendo tantas cosas, tengo que decirte del libro. El libro tiene una parte muy importante que los problemas, fue en tanto la gente que se murieron que estaban en diálisis renal, porque el daño renal, este COVID acabó a nivel multisistémico. El doctor Laura Gochicó, la doctora Laura Gochicó y el doctor Torres Buscolé, desde México también, mexicanos, profesores latinoamericanos de la parte de función pulmonar, escriben sobre los daños en función pulmonar que se quedaron. Yo escribo y ratifico, es la doctora Esther Tavera, que también es la presidenta de la Sociedad de la parte latinoamericana de sueño de ese departamento, también escribe y ratifica eso. Igualmente la doctora Natalia García te habla de los protocolos, yo ratifico los protocolos de salud pública. Yo soy que decido que hay que traer Remdesivir al país con todo el apoyo del presidente de la República. Tengo que reiterarlo muchas veces, el presidente me apoyó en todas estas cosas. Siempre hemos tenido, y la gente se pregunta, tenemos una relación excelente porque salió del ministerio, muy buena, igual con la vicepresidenta, igual con todos los ministros. O sea, lo que pasa es que yo salí ya, si yo me hubiese quedado ahí, no sé dónde estuviera, porque me hubiese muerto hace tiempo. Llegó un momento que yo tenía un desgane, ya no quería comer, no quería desayunar, no estaba deprimido, pero no dormía, porque realmente era un poquito duro y hay que esperar a llamar al presidente a las 3 de la mañana. Tener todos los datos de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana para sumarlo. Cuando ya los directores te han reportado todos los datos, el C5I, igual que era Lee Ballester, que me ayudó muchísimo, que está ahora en migración, me ayudaba bastante. El Ministerio de Defensa estuvo a mi lado siempre. El Ministerio con Carlos Díaz Morfa en ese momento, ahora está un hermano que yo quiero muchísimo, que está haciendo una labor brillantísima en el ministerio, que estuvo en el ejército, Carlos Fernández Onofre, que es una persona que con un hermano mío. Igualmente estaba en ese momento en la Junta retirado también y sin su colaboración enorme para que nosotros desarrolláramos una buena labor. La Policía Nacional con Eduardo Sánchez me ayudó bastante, o sea que todos los ministerios estuvieron y el ministro de Educación y Sería con el asunto de las escuelas. Mucha gente con las escuelas virtuales aprendieron, la gente mayores volvieron y repasaron la parte de geografía e historia en ese momento. O sea, fue muy interesante todo. Realmente es un poco difícil. Pudiera alguien preguntarme, ¿usted está? No, yo me sentí ahora sumamente satisfecho después de haberlo hecho. Si me preguntaban que me atrevería a hacerlo otra vez, lo haría otra vez, esa parte. Me enfrentaría, pero volver al ministerio nunca, no. Digo, si tuviera que enfrentarme como médico a este tipo de situación, yo creo que nosotros hay que hacer un llamado a todos los médicos jóvenes, sobre todo, que si eso volviera, una situación que va a volver en algún momento una pandemia, tenemos que estar listos para enfrentarlo. Ahora en ese libro se describe todo lo que nos pasó, cómo nos montamos en el caballo del éxito. Somos el país número 1 en mortalidad, tuvimos número 1 en menos mortalidad, en el índice de mortalidad más bajo que tuvimos en el mundo. Y eso nos dio la oportunidad que América Latina, la Unidad de Comercio, me reconoció. A mí me reconoció la OMS, Organización Mundial de la Salud, una carta bellísima me mandó después que terminé. Me reconoció la Organización Mundial de Comercio, la de Turismo,
la del Comité Olímpico Dominicano, la Liga de Béisbol Dominicana. Bueno, yo tengo pase incluso permanente en la Liga de Béisbol Dominicana después de que pasó toda esta cosa. O sea, yo hice un esfuerzo extraordinario personal, digo, y mi equipo de trabajo ni se diga, el equipo de trabajo de salud colectiva encabezado por Ibelicia Costa, planificación, Eduardo Guzmán. Yo tuve un equipo excelente de trabajo. Lo que pasa es que la gente quizás le ve las cosas malas a esto, pero no le ve las cosas buenas. Lo que tú puedes hacer 95 cosas buenas, 98, y hay una que te puede salir mal por H, por S, no por tu culpa, sino por tu culpa de cualquier otro, y sin embargo la gente te valora así. Entonces yo quisiera reiterar, gracias a Dios, yo me siento muy satisfecho, muy contento de todo lo que me ha pasado en esta vida, y realmente yo creo que he hablado demasiado. Te dejo a ti otra vez que me preguntes. Pregúntame la otra parte ahora. En conclusión, para cerrar ya sobre el libro es un referente para otra posible pandemia que se pueda ir haciendo correlación, sabiendo cómo manejarla, el conocimiento. Ay, qué pregunta me acaba de hacer. Te lo voy a decir por qué. Porque yo escribo en el segundo capítulo, hablo justamente de eso. En el segundo capítulo habla Martínez Selmo, justamente maestro de la medicina dominicana y medicina respiratoria dominicana, habla de cómo se produjo el virus. Es un referente. El libro, después yo escribo justamente que la posibilidad de que se produzca una pandemia, que dicen los científicos del mundo que se produzca y que va a aparecer, porque nosotros nos estamos acabando con la biodiversidad ecológica del planeta y el daño que estamos haciendo al planeta y al asunto climático. Curiosamente, y después de eso, yo escribo al final, en la visión y perspectiva del final del capítulo, antes de eso escribe El triunfo sobre el COVID, lo escribe el doctor Alejandro Vallejo, un joven brillante que hay en Santo Domingo, y después de eso, hay también una parte, Long COVID, que lo escribe Maribel Jorge, que es un capítulo excepcional, igual que después aparecen las vivencias de la doctora Anandi Mayor, Annie Hernández, etcétera, infectólogas, neumólogas, todo ese grupo en conjunto. Y entonces cuando te vas al último capítulo, se llama Visión y Perspectiva, donde yo escribo cómo debe ser la vacuna, cómo debe ser el tratamiento. Ahí, en ese libro está incluso el tratamiento actual de las variantes que están apareciendo ahora de COVID. O sea, nosotros estamos adelantados muchísimo. Es el único libro que hay escrito en el mundo de ese nivel y de ese tamaño. Y realmente se han impreso. Yo digo que dicen, ¿cuántos libros han vendido? Nosotros llevamos 6.000. Ahora, viniendo para acá, me llaman un médico y dicen, ¿cuántos libros imprimieron ustedes? Van 6.000 ya vendidos. Wow. O sea que nosotros hemos recibido mucho apoyo de mucha gente buena en todos los sentidos, que no acoge 10 libros, lo distribuye 100, 50. O sea, eso ha sido un éxito total. Me siento satisfecho, orgulloso y agradecido de todo. Vámonos a una última pausa y al regreso continuamos. Con más de esta entrega de En Directo con Ley, dándole continuidad de inmediato, doctor. ¿A qué se deben tantos derrames cerebrales, tanto infarto? Mira, todos los infartos y derrames cerebrales, la doctora Sara Marte lo describe muy bien, en daño endovascular, el daño endovascular que dejó el COVID, igual que las neumonías también, y en gente joven, y la influenza dando más duro que nunca, es porque el daño que se quedó a nivel de los mecanismos inmunológicos de defensa del organismo, en términos respiratorios, fue terrible. En términos endovasculares, cerebrales, los derrames cerebrales, los problemas de infarto agudo del miocardio en gente joven han aumentado de manera considerable. Y el número de trombos a nivel los trombos son los que tapan las arterias, arriba, abajo, en el corazón, el cerebro, y por eso los derrames, y en el corazón por eso los infartos, y abajo los trombos, las embolias. O sea, esa coagulación sanguínea que aumentó de manera considerable en el COVID es que ha producido todo eso. La doctora Sara Marte en un capítulo del libro lo describe perfectamente como cardióloga. Dice que es terrible lo que ha dejado y que por eso se están viendo tantos daños. Nosotros que estamos en CENICARDIO, en la presidencia, ahora soy vicepresidente ejecutivo de CENICARDIO, tenemos el Centro de Intervención Cardiovascular y de Unión Médica, el número de casos que han aparecido en términos han aumentado de manera considerable. Nosotros hacíamos un 7 o 8% antes del COVID. Ahora estamos haciendo 30% de pacientes con trombos en periferia, en safena, en poplitea, en venas de esa parte. Y ese es el gran problema. Daño endovascular, cerebral y cardíaco y periférico es que ha producido todos estos problemas que están viniendo. Igual que el respiratorio, el número de neumonía, el número de daños por influenza es mayor
en estos pacientes porque el mecanismo inmunológico de defensa ha quedado muy bajo a nivel del aparato respiratorio. En otro orden, ahí mismo, acaparando la pregunta, después del COVID, como hemos quedado con debilidades pulmonares, pero ahora hay otro reto, se están consumiendo demasiado vapor, los adolescentes, los envejecientes. El consumo de vapor está muy grande. ¿Cómo afecta de manera directa e indirecta? Enormemente y considerablemente. Mira, hay un problema, por ejemplo, la juca, que la usan y le echan una serie de sustancias combinadas, están produciendo mucho daño. La gran cantidad de monóxido de carbono que se produce con el uso de juca es enorme. Es como si tú te fumaras una sesión de juca, dicen que son 100 cigarrillos. Entonces ya tú puedes ver los daños que le puede hacer a un organismo. Cuando tú estás en un lugar cerrado y están usando mucha juca, tú ves el humo que sale y eso, cuando aspiran los jóvenes, tienen que tener mucho cuidado, porque eso, si están en lugares cerrados, te puede producir un aumento de monóxido de carbono, igual que si hay muchos vapes. El aumento de monóxido de carbono es enorme y eso te produce un daño espectacular, dañino, tremendo, aumento de monóxido de carbono. Entonces tú te estás mareando, te sale para afuera automáticamente y te vas de ahí, porque puede ser que el monóxido de carbono esté aumentado, que es lo que ha producido con todos los problemas de arritmia cardíaca, todos esos problemas que hay jóvenes que se han muerto, de arritmia, de infarto, de problemas nefrológicos, de riñón, etcétera, etcétera. Entonces, esos tipos de cosas producen mucho daño, igual que el vape. El vape produce mucha adicción y la adicción es mayor, que le están poniendo marihuana, le están poniendo sustancias raras, agregadas, y eso está aumentando de manera constante. Entonces eso hace, y la nicotina que tiene propiamente dice, produce, propiamente dicha, produce más adicción de los jóvenes, y eso es lo que nos está produciendo todos estos daños ahora mismo que estamos teniendo. Te voy a hacer un dato, el COVID, 61,000 jóvenes en Estados Unidos que fueron intubados y ventilados, que eran obesos, o que usaban juca y vape, y son esos 61,000 jóvenes que estuvieron en ventilación o en unidad de cuidados intensivos, todos usaban, la mayoría, el 90 y tanto % creo que dicen, usaba juca o vape, y el otro era un obeso. Si un joven usa vape y le da una neumonía, ¿qué probabilidad de que se agudice tiene? Mira, son muchísimas, igual que hay que quitarle, hay que prohibirle el uso en el medio de la neumonía, el uso, y de la gran contaminación, por ejemplo, de vape, jupe, sobre todo la juca que produce mucha contaminación, pues la usan rotándola, es mucho mayor por persona. Igual que el vape produce muchísimo daño. Tú estás entrando una sustancia, incluso eso tiene glicerol, tiene sustancias saborizantes que le ponen ahora, le ponen demasiadas cosas, y por eso la gente cree que está, y le ponen nicotina, y en muchos casos hemos visto que le han puesto otra sustancia. Ustedes oirán una declaración muy buena de la diputada Soraya Suárez el día pasado en el Congreso, y que donde le decían al presidente de la Cámara que ellos no podían aprobar eso, porque nosotros en la Sociedad de Neumología nos interpelaron a un grupo no directivo, a 4 directivos de la Sociedad de Neumología, fuimos 17 diputados y le dijimos que era imposible que eso se aprobara como forma normal. Sin embargo, aquí hay almacenes de juca y de vape por todos los lados, y es llamativo la atención. No creo que sea lo mejor para que la juventud dominicana camine por senderos seguros y firmes. En otro orden, hay muchos virus. En el departamento, ¿cuáles han sido los detectados que hay que cuidarse? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿A qué se debe? Mira, lo que hay ahora estacionalmente en el momento de la estación del año es mucho mayor siempre. Esta vez han sido mayor los daños. Antes nosotros los pacientes jóvenes con una influenza no tenían por qué internarlo, sobre todo ahora están pacientes jóvenes con influenza, con neumonía importante, con neumonías atípicas totalmente, que se presentan con los glóbulos blancos normales, con los neutrófilos altos, los neutrófilos muchas veces bajos, que son virales propiamente dichas. Cuando la vemos que tienen neutrófilos altos y blancos y glóbulos blancos normales, pensamos que son bacterias atípicas como micoplasma, neumonía, legionela, etcétera, etcétera. Pero clamidia, pero nosotros tenemos, y la Bordetella pertussis. Yo tengo un paciente ahora que tiene COVID, jovencito, 21 años, Bordetella pertussis, que es la que produce la toferina, y Klebsiella pneumonia. ¿Cuál de las tres más tremenda? Con 21 años, ¿qué el paciente usaba? Vape, juca usó. Es posible que se hayan contaminado más jóvenes ahí. Entonces, el daño que está produciendo, mi consejo es, usted tiene fiebre, usted está tosiendo, no salga de su casa, quédese en su casa, no vaya a su trabajo, váyase al médico, solicite un certificado médico para que no siga contaminando gente. Usted va a viajar, no viaje. Hay muchos pacientes que están llegando en aviones que
8, 10, 20, te llegan 3 y 4 de una familia completa infectados. Lo he visto muchas veces en cruceros, igual, o sea, estamos viendo eso con mucha frecuencia. Esta es la época del año, por eso incluso en Europa tuve que, bueno, aparte que los mares se congelan un poco, que los cruceros mismos lo paran un poquito, en invierno bajan muchísimo, por eso. Entonces eso considerando son muy importantes. La gente usar su mascarilla cuando usted está tosiendo y tiene gripe, use la mascarilla que le va a ir mejor a su familia y a usted y a sus padres y a sus madres si son envejecientes. O sea que vamos a hacer las cosas bien, para bien de todos, que las cosas caminen bien. Este es un momento, han aumentado de manera considerable las influencias A y B. El sincitial respiratorio en los niños ni se diga, las emergencias están abarrotadas de los niños. Las emergencias de los centros privados aquí, que tienen mucha demanda, se han cerrado en varias veces en el día, varias horas en el día, porque no caben más niños. Hay 60 niños infectados ahí haciendo fila y otro paquete que está siendo nebulizado, más el que le están haciendo el diagnóstico, más los que están fuera esperando. Son filas larguísimas. Entonces, eso hay que ir ayudándonos todos uno con el otro. La influenza, el COVID está reapareciendo, algunos casos que otros. El COVID no se ha ido y se va a quedar siempre con nosotros. Sí, ya eso es. Semanalmente nosotros no vemos 1, 2 COVID, 3, etcétera. Depende de la gravedad que pueda tener en un momento dado. Y si el paciente es mayorcito, entonces ingresarlo. Que yo creo que tenemos una falta importante en el país, que es la falta de Remdesivir, que es un medicamento que usted lo pone a un paciente ingresado y automáticamente le va a ir muy bien. Igual que el medicamento que viene oral, que es muy bueno también, usted se lo da, pero no está apareciendo tan fácil, cuesta 30,000 pesos la cajita, tú ves, entonces es un medicamento muy bueno también, que es el Parlovit, voy a decir el nombre. Así que eso es lo que tenemos, vamos a tratar de nosotros contribuir en todo el sentido de la palabra, para que las cosas nos salgan de la mejor manera posible, para que nosotros tengamos menos contaminación, menos virus, más salud, menos gasto de bolsillo, y que es lo que más a la gente al final les afecta, y mejor estado general en términos de salud. Es así. Doctor, darle las gracias por asistir a esta entrevista. Sé que nos quedaron muchísimos temas por tratar, pero ya más adelante usted estaría sacando otro huequito para venir a conversar con nosotros. Con muchísimo gusto lo hacemos. Cuando tú decidas, venimos con todo el gusto. Muchas gracias. Tienes que llamarme como lo hiciste bastante con mucho tiempo, y así te reitero. Estamos a tu entera disposición cuando entendamos que llegamos para el país y para el mundo. Gracias. Señores, esto ha sido todo de esta entrega de En Directo con Lady. Nos vemos el próximo fin de semana.